100 agentes cubanos entraron a Bolivia como médicos. El mundo no se ha dado cuenta que el cartel comunista de Cuba, de los Castro, está usando el cuento de la medicina y de los médicos para infiltrar agentes, espías en su territorio, para imponer esa absurda ideología en nuestro continente. Estados Unidos no ha hecho un buen juego con lo que se trata de estas personalidades. Digo esto porque Estados Unidos intervino en Irak, ahorcó a Saddam Hussein y muerto el perro se acabó la rabia. Estados Unidos entró en Libia, el mismo pueblo de Libia, cuando vio el apoyo de los Estados Unidos, se sublevó, porque el pueblo de Libia estaba como el de Cuba, estaba dormido en el metro y tenía miedo. Pero cuando vio el apoyo de Estados Unidos, el pueblo de Libia se tiró para la calle y buscó a Saddam Hussein y lo sacó de abajo de una alcantarilla y lo mató. Y eso mismo puede suceder en Cuba. Pero Estados Unidos se ha preocupado más por liberar del comunismo al Medio Oriente que a su propio patio trasero aquí en el continente americano. Digo esto porque lamentablemente el castrismo se ha expandido y se está expandiendo. Desde que puso sus botas en Nicaragua y empezaron a surgir las guerrillas en Centroamérica, Sendero Luminoso, Farabundo Martí, toda esa porquería, la FARC de Colombia. Estados Unidos tenía que haberle puesto un pare a Fidel Castro desde ese momento, haberle metido una invasión a Cuba y haber cogido a Fidel Castro y haberlo ahorcado como el a Saddam Hussein y al Raúl y a todo lo de Carabobo. Se hubieran librado Venezuela de tener la dictadura que tiene hoy ahí. Se hubiera librado Nicaragua, se hubieran librado muchos, pero no ha hecho nada. Ahí están diciendo de que en Bolivia con un golpe de Estado, que si no sé cuándo, cuando ellos, los Castro, dieron un golpe de Estado, continuaron a Carlos Frío Socarrás en Cuba. Nosotros necesitamos del apoyo de ese pueblo, el pueblo humilde, el pueblo cubano, que es el que está sometido a esa dictadura. Porque nosotros no contamos como Bolivia con las Fuerzas Armadas ni con la policía, porque las Fuerzas Armadas y la policía es la misma guerrilla que ellos bajaron de la Sierra Maestra y eso no le sirve al pueblo, eso le sirve a los intereses de la dictadura. Le sirve a los intereses de la dictadura. Son parte del pueblo, porque son cubanos, nacieron en Cuba. Pero lo cogieron, lo adoctrinaron, le metieron en la cabeza de que la patria son los vejetes eso, y que la revolución es la patria, y le confundieron la mente de tal manera que no se dan cuenta que nunca en las escuelas les hablaron de la Constitución de 1940, que es la Constitución de la República, violada y sacada de circulación por Batista. Fidel creó el movimiento 26 de julio para restituirla. Cuando Batista se fue, Fidel lo que hizo fue esconderla, tergiversar la historia y cambiar el curso de la historia de los cubanos. No han contado una historia ficticia, una mentira tras otra, un engaño, tergiversando la historia completamente, sin importarle la lucha armada anterior a él, sin importarle la historia de la sangre derramada por los mambises, sin importarle nada. Vean esto.
Los mambises se alzaron. Los mambises se alzaron, hicieron su guerra de independencia, y la independencia de Cuba era para independizarnos de la corona española. Y sí, la corona española, esa misma corona que lo visitó ayer o antier, que ayer o antier estaba ahí en La Habana, esa misma corona era la que tenía esclavizado a todos los negros de nuestro país. Esa misma corona era la que tenía sometido a los ciudadanos en La Habana, con aquellos voluntarios que eran tan feroces como la policía que tienen ellos hoy ahí. A esa corona fue la que se levantó en armas José Martí, Maceo, Céspedes, Agramonte. Fue contra esa corona. Piensen un poquito. ¿Qué dirían José Martí, Céspedes, Agramonte, Calixto García? ¿Qué dirían esa gente si hoy estuvieran viendo al rey de España paseándose por La Habana? ¿Qué dirían? Es una aberración lo que se ha implantado en Cuba. Es una aberración. El pueblo de Cuba tiene que entender que no vale nada. No vale nada. Tiene que entender que gracias a esa dictadura que ha usurpado el poder y que ha hecho todo lo que ha hecho durante 60 años, que ha sido destruir el país y arruinar a las familias, el pueblo de Cuba tiene que entender que si está por debajo del nivel de vida del resto del mundo, es gracias a esa dictadura. Es gracias a esa dictadura. Porque ellos le agradecen a la dictadura, sí, claro. Hay quien dice, ¿qué tú te agradeces? No, sí, hay que agradecerle mucho. ¿Y qué es lo que hay que agradecerle? La miseria que ha dejado en el país, la destrucción que ha dejado en el país, la ruina que ha dejado en el país. ¿Saben por qué? En México, en cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo que no sea comunista, que no sea socialista, la gente tiene derecho a la vida, a la libertad y a pensar y expresarse como le dé la gana. En todos esos países del mundo, la gente pueden comprarse un carro, pueden comprarse una casa, pueden comprarse lo que les dé la gana. Pueden ir a una carnicería y comprar lo que les dé la gana también. El cubano no tiene derecho a nada de eso. El cubano lo único que tiene derecho es a comer la mierda que el gobierno de Cuba quiere que se coma. Sencillamente, y eso es lo único que tiene derecho el cubano. ¿Y por qué? Porque ellos mismos quieren. Ellos mismos quieren. Y el cubano está tan cerrado y tan aferrado, tan analfabeto político que defiende lo que no tiene defensa. Porque ustedes no son ciegos. Ustedes ven, así de sencillo, ustedes ven su vecino que está pasando trabajo, está pasando hambre, está pasando necesidad, que a veces de vez en cuando viene a tu casa a pedirte un pedazo de pan porque no tiene ni eso en su casa. Coño, y ese vecino se va para cualquier país. Y al cabo del tiempo ese vecino viene, y viene con un nivel de vida diferente, ustedes no lo notan. Viene con dinero, viene bien vestido, y se puede dar una vida de lujo que antes no se daba. ¿Acaso ustedes no ven el cambio? ¿Acaso ustedes no ven que ustedes no tienen derecho a nada, que no tienen derecho a ni a expresarse? Ustedes no pueden decir nada. Ahora mismo han hecho un chantaje con el pueblo cubano, lo han pisoteado, lo han trajinado como lo han dado. El gobierno, déjenme decirle esto, el gobierno es para servirle al pueblo, no para que el pueblo le sirva al gobierno. El gobierno es un servidor público. Y estos señores que están en Cuba, apoderados del poder porque secuestraron los poderes públicos,
usurparon los poderes públicos desde 1959, que lamentablemente nuestro pueblo está burro en ese aspecto, no sabe que le llama a eso como ellos le llaman, triunfo de la revolución. Y eso no fue lo que pasó el 1 de enero de 1959. El 1 de enero de 1959 fue traición a la revolución. Porque la revolución, el objetivo de la revolución, y no lo digo yo, lo dijo Fidel. Y busquen su libro, que por ahí, por toda Cuba está el libro de La historia me Soledad. Busquen La historia me Soledad, búsquense el manifiesto de la Sierra Maestra y ustedes verán las promesas incumplidas por Fidel ahí y por la revolución. El papel de la revolución, ¿cuándo surge la revolución? La revolución surge en 1953 con el asalto al cuartel Moncada. Ahí es que surge esa revolución. No estamos hablando de la revolución de Martí, que nada tiene que ver. Esa revolución de Fidel Castro surge a raíz del golpe de Estado del 10 de marzo que dio Fulgencio Batista a Carlos Prío Socarrás, que era el presidente constitucional electo por el pueblo, y Batista se apoderó del poder, sacó a Prío Socarrás del poder, cogió la constitución y la sacó de vigencia no, de circulación, la suspendió. Suspenderla no es quitarla, es suspenderla. Él la suspendió y empezó a gobernar por decreto. ¿Por qué? Porque no podía gobernar por la Constitución, porque era un gobierno ilegítimo. Por eso que Batista suspende la Constitución, porque él no puede gobernar por la Constitución, porque él no está en la línea sucesoria presidencial después del presidente, y el presidente no se había muerto ni había renunciado, él lo sacó del poder. Entonces, ¿qué sucede? Que a raíz de eso, Fidel y todos aquellos jóvenes que eran de Guanajay y Artemisa, aquella zona por allá, entre lo que puedo mencionarle a José Luis Tacende, puedo mencionarle a Abel Santa María, el santiaguero único que había en el grupo que se llamaba Renato Guitar, esa gente se unieron a la locura de Fidel de asaltar el cuartel Moncada, porque la intención de ellos era darse a conocer para promover el movimiento 26 de julio con el objetivo de sacar a Batista del poder y restablecer la constitución que Batista había suspendido, y con ello restablecer la república que prácticamente había sido también mancillada. ¿Qué es lo que sucedió? Pues nada, todos esos jóvenes que fueron con aquellos sueños, con aquellas ideas maravillosas al Moncada, murieron allí en el Moncada con la esperanza de ver a Cuba libre de nuevo, con la esperanza de ver a Prío Socarrás de nuevo en la silla presidencial, y de que cuando terminara su mandato se volviera a hacer las elecciones y se volviera el pueblo a poner su presidente. Pero no sucedió así. Ellos perdieron la vida, no vieron el final. Pero hay otra cosa, que si ellos hubieran estado vivos y hubieran visto el final, tampoco era el sueño que lo llevó a ellos a la locura de asaltar el cuartel Moncada. ¿Por qué? Porque el 1 de enero de 1959, cuando Batista se va, Batista no deja un vacío de poder. Fíjense, no vayan a pensar que Batista dejó un vacío de poder. Batista no dejó un vacío de poder. Y digo esto porque no dejó un vacío de poder. ¿Por qué no dejó un vacío de poder? Porque Prío Socarrás estaba en Cuba y era el presidente constitucional. Ahora, al irse Batista y estos revolucionarios, como ellos se llamaban, llegar al Palacio Presidencial, llegar a Colombia, hacen cosas que no tenían que haber hecho. Mira, lo primero que tenían que haber hecho, los revolucionarios, como ellos se llamaban en aquel entonces, pues para mí no son revolucionarios, para mí son contrarrevolucionarios y traidores a la revolución. Pero bueno, los revolucionarios, porque hasta aquel momento eran revolucionarios.
Lo que tenían que haber hecho era sencillo, era buscar a Carlos Prío Socarrás y decirle, ahí tiene tu silla presidencial, tómela de nuevo y vamos a restaurar de nuevo la Constitución del 40. Sencillo. No lo hicieron. Fidel se autoproclamó primer ministro del gobierno revolucionario y llamó a aquello triunfo de la revolución. Sí, la revolución triunfó. Al triunfar la revolución, se supone que triunfa la república y que triunfa la constitución y que triunfa Prío Socarrás. Que, entre comillas, sépanse que fue Prío quien compró el yate Granma. ¿Qué quiere decir eso? Que Fidel le prometió a Prío devolverle el poder. ¿Por qué no lo devolvió? Bien, vamos a seguir en el curso de lo que le estoy explicando. Lo que sucede es que Fidel, el 1 de enero del 59, no le devuelve la silla presidencial a Prío y se atribuye él, se autodenomina, se autonombra primer ministro del gobierno revolucionario y pone a dedo presidente a Manuel Urrutia Lleo. Duró 6 meses y en julio de 1959 nombró a dedo a Osvaldo Dorticós, que estuvo ahí de presidente de la República, títere de Fidel Castro, hasta 1976, el 2 de diciembre. ¿Qué sucedió el 1 de enero del 59? ¿Fue un triunfo de la revolución? No, no fue triunfo de la revolución. No fue triunfo de la revolución porque, según el manifiesto del Moncada, que es la historia más soberana, y el manifiesto de la Sierra Maestra, el triunfo de la revolución era cuando la revolución llegara y devolviera la constitución al pueblo. No lo hizo. Él mismo se adjudicó los poderes. Hasta 1976 fue primer ministro del gobierno revolucionario y a partir del 76 para adelante empezó a llamarse presidente de todos los consejos. Presidente del Consejo de Estado, presidente del Consejo de Ministros, presidente de la Asamblea Nacional, presidente de esto, presidente de lo otro, primer secretario del partido. Todos los cargos en un solo hombre. Y no le convenía porque la Constitución tiene separación de poderes. Pero no le convenía. Y así fue como le pasaron gato por liebre al pueblo de Cuba. Un golpe sobre otro golpe. El golpe de Estado de Batista fue a Carlos Prío Socarrás. Pero en 1959, el día 1 de enero, cuando Batista se va y Fidel entra con la revolución, como él le llamaba, Fidel da otro golpe a Carlos Prío Socarrás. Fíjense que no era Batista no era nadie, Batista era un usurpador del poder como lo es hoy, como lo fue Fidel y lo son los comunistas estos hasta hoy, 60 años después. Usurpadores de los poderes públicos, porque la Constitución de la República es la de 1940 y esa Constitución fue suspendida por Batista. Fidel prometió, para ganarse la popularidad y el apoyo del pueblo, prometió traerla de vuelta, y cuando el pueblo lo apoyó, llegó al poder, lo que hizo fue cogerse el poder, usurpar los poderes públicos también y darle continuidad a aquella tiranía de Batista, lo único que con otra tiranía distinta, una dictadura de corte socialista, comunista, una dictadura soviética que el pueblo de Cuba no conocía. Entonces, ¿qué es lo que hizo Fidel Castro? Traicionó los ideales de la revolución y, sin embargo, aquel que luchaba después de él estar en el poder por restituir aquello, lo empezaron a llamar de gusano, de escoria, de apátrida, de contrarrevolucionarios, siendo que los contrarrevolucionarios era Fidel y los que, como él, siguieron ahí para chupar las mieles del poder. Esos fueron los contrarrevolucionarios. Los nombres de los contrarrevolucionarios, sí le puedo mencionar muchos nombres de contrarrevolucionarios. Un buen contrarrevolucionario fue, ojo, no lo comparen con nosotros. Contrarrevolucionario es traicionar los ideales de la revolución. Y los ideales de la revolución es restituir la Constitución de 1940 y traer de vuelta a la República. Por tanto, el que no haga eso es el contrarrevolucionario, porque esos son los ideales de la revolución. Entonces,
El 1 de enero del 59, cuando Fidel llega al poder, lo que siguen con él dándole curso al golpe de Estado que él le está dando a Carlos Pío Socarrá, un golpe de Estado continuado, porque le sucedió a Batista, quiere decir que ellos son los contrarrevolucionarios. ¿Quiénes son los contrarrevolucionarios? Fidel Castro, Raúl Castro, Juan Almeida, Ramiro Valdés, Furri Colomé, Ernesto Che Guevara, hasta Camilo Cienfuegos fue un contrarrevolucionario. ¿Por qué? Porque Camilo Cienfuegos fue el primero que entró a La Habana el 1 de enero y tuvo que esperar una semana después que Fidel andaba vacilando por allá por Virán con su familia, haciendo fiesta y celebrando el triunfo. Se apareció una semana después en La Habana y el que tuvo el poder en La Habana, en Cuba, de 1959, 1 de enero, al 8 de enero de 1959, fue Camilo Cienfuegos en La Habana, en el cuartel de Colombia. Era Camilo. Y Camilo no tenía que esperar, porque Camilo era también un líder de la revolución. Camilo no tenía que esperar por Fidel el 8 de enero. Y Camilo, el mismo 1 de enero, tenía que haber llamado a Pío Socarrá y haberle entregado la silla presidencial. Y no lo hicieron. Entonces, toda esa gente son los contrarrevolucionarios que acusaron a los que lucharon contra ellos porque la legalidad fuera y se cumpliera lo que se prometía. Entonces, a eso fueron los que acusaron de contrarrevolucionarios. Viraron la carta, empezaron a acusar a los héroes de traidores y ellos tildarse de héroes. Una historia de héroes y bandidos, lo único que los bandidos eran los héroes y los héroes eran los bandidos. Y eso es lo que se ha vivido hasta ahora. El pueblo de Cuba tiene tela por donde cortar. Es la única lucha que puede usar y que no lo acusen de contrarrevolucionario. Ojo, mis hermanos cubanos. Ustedes tienen miedo que lo acusen y lo metan preso por contrarrevolucionario. Ustedes no son contrarrevolucionarios. Todo el que dé un paso adelante y le pida a Díaz-Canel que restituya la Constitución de 1940, cumpliendo así las promesas hechas en el manifiesto de la Sierra Maestra y en la historia de Mansolverá, está queriendo que se cumpla lo que prometió la revolución, está pidiendo que se cumplan las promesas incumplidas y está pidiendo que se reconozca que el pueblo de Cuba hasta ahora ha mancillado la sangre de aquellos hombres que murieron desde 1953 hasta 1959 porque dieron su vida por una cosa que no se ha realizado. Y si quieren reivindicar la sangre derramada por nuestros héroes, tanto de los mambises como de estos que murieron del Moncada al 59, tienen que restituir la Constitución de 1940, porque hasta ahora esa sangre ha corrido en vano. La sangre de los moncadistas, la sangre de la gente de Radio Reloj, la sangre de la gente del Palacio Presidencial, la sangre de Fran País, de la gente de la toma de la loma del intendente en Santiago de Cuba, y toda esa gente de la lucha clandestina que murió en la lucha de 1953 a 1959, su sangre clama justicia, porque ellos no murieron por una revolución socialista, ellos no murieron por un comunismo, ellos murieron por restituir la Constitución del 40 y traer de vuelta a la República que Batista había mancillado. Fidel ha hecho lo mismo que hizo Batista, hacer a un lado al presidente de la República Constitucional y hacer a un lado la Constitución y mandar por decreto, gobernar por disponer, convertirse en dictador. Lo que diga yo es lo que vale. Y eso es lo que hizo Batista y es lo mismo que hizo Fidel. No hay ninguna diferencia de uno con otro. La sangre de nuestros muertos corrió en vano. Y para restituir, para que esa sangre sea vengada, hay que restituir la Constitución de 1940. Si no se restituye la Constitución de 1940 y no se restituye la República, el pueblo de Cuba va a tener sobre su conciencia la sangre derramada por todos esos héroes. La va a tener. Y los españoles tienen que salir de Cuba. Los mambises dieron su vida para que esos españoles sacaran los pies de Cuba. Ese otra. Por eso que nosotros tenemos que centrar la lucha
en esa restitución de esa constitución, porque la gente no la conoce. En las escuelas en Cuba te enseñan desde que tú entras, desde niño, lo que te están enseñando es decir pionero por el comunismo, seremos como el Che, y te empiezan a enseñar toda la doctrina asquerosa esa que lo que hace es dividir a la familia y la sociedad. No. Lo primero que hay que hacer pie y es educar a nuestros niños es en el conocimiento de su constitución, que es la de 1940. No es menos cierto que hay que hacerle alguna actualización hay que hacerle a la constitución, pero eso no, nosotros no somos capaces de hacer nada de eso, ni somos quienes tenemos que hacer nada de eso. Para eso está el gobierno constitucional de transición, que es el único que puede hacer los cambios necesarios a la constitución, puede hacer la transición, ya se dice, completa. Y ellos son los que van a llamar a elecciones libres y registrar los partidos políticos, los movimientos y democratizar el país. Tenemos que reconocerlo y darlo a reconocer al mundo, porque el mundo reconoció esa aberración que le llaman revolución, que no es revolución, porque la revolución fue traicionada, la revolución murió con sus muertos, porque después de que ellos llegaron al poder en el 59, ellos siguieron matando, ellos siguieron quitando la vida a muchos revolucionarios buenos, dignos, que querían ver a Cuba libre y soberana. Y digo libre y soberana porque Cuba no tiene soberanía. Desde que ellos se metieron en el poder y usurparon los poderes públicos, ellos han pisoteado la soberanía cubana. La han pisoteado con rusos, la han pisoteado con alemanes, la han pisoteado con gente extraña, han pisoteado nuestra soberanía. Se han cagado en nuestros muertos. Toda la riqueza del país se la han vuelto a devolver a los españoles. Y ellos son los verdaderos traidores a la revolución, traidores a la patria. Y como traidores a la patria deben ser condenados por la ley que los juzga. No piensen que hay que juzgarlo por leyes nuevas, no. Ellos traicionaron a la patria en 1959 y en 1959 la ley que los juzgaba era la misma ley que consta en la Constitución de 1940. Que no piensen que porque ellos cambiaron las leyes eso no vale nada. Leyes comunistas donde el resto de la sociedad no cuenta, no vale ni peo. Francamente se lo digo. Por eso que esa constitución mamotreto que inventaron ellos, eso no es constitución, porque eso está dividiendo a la sociedad, un lado comunista y un lado no comunista. El lado comunista lo acoge y lo favorece la constitución, pero el lado que no es comunista no tiene protección, está indefenso, es un muerto sin doliente, eso no sirve. ¿Por qué? Porque la constitución no es comunista. La constitución no es capitalista, la constitución no es revolucionaria, la constitución no tiene ideología. La constitución es neutral y todos cabemos dentro de ella, pero en una constitución comunista no todos cabemos dentro de ella. Espero que así lo entiendan. En una constitución neutral cabemos todos, los de ideales comunistas, los que no son de ideales comunistas, y cabemos todos. Pero en una constitución comunista nada más caben los comunistas. Fue creada por una asamblea constituyente comunista y fue apoyada y puesta por unanimidad por comunistas. Entonces, el resto de la sociedad que no es comunista no tiene voz ni voto, aunque los comunistas sean el 25% de la población cubana. No importa, ellos son los que mandan y ellos son los que disponen. Eso se llama usurpación de poderes públicos. Y eso está sucediendo desde el año 1959, que fue lo que hubo en Cuba, una usurpación de poderes públicos, un golpe de Estado continuado, porque se dio un golpe de Estado sobre el golpe de Estado de Batista, al golpe de Estado de Pío Socarrán en el 52. Fue el mismo golpe de Estado, fue una continuidad. Y todavía hoy están diciendo continuidad. Fidel llegó en el 59, le dio el golpe de Estado a Pío Socarrán sobre Batista, se autoproclamó primer ministro del gobierno revolucionario. 17 años después, en 1976, se autoproclama
presidente del Consejo de Estado, presidente del Consejo de Ministros, presidente de todo. 47 años después de la revolución del 59, Fidel Castro, ese mismo que ya está viejo y ya no tiene fuerza para seguir gobernando, le pasa el poder a dedo y nombra a su hermano presidente. A dedo, sin contar con el pueblo. 12 años se mete Raúl. A dedo nombra entonces a Díaz Canel. Y ahora Díaz Canel sigue diciendo que somos continuidad. Ustedes son continuidad, sí. Ustedes son continuidad. Ustedes son la continuidad de la porquería que hizo Batista en 1952. Hay que reconocerlo. Continuidad del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. Y vamos a acabar con ustedes. Vamos a acabar con ustedes. Porque la república es de todo. La patria es de todo. La patria no es comunismo. La patria no es revolución. La patria no es de que gobierna. El que gobierna es un títere de turno puesto ahí por Raúl Castro. Y Raúl Castro es ilegítimo, como lo son todos. Miguel